Ecuador, este país suramericano, está en campaña electoral y es que se están eligiendo tanto autoridades locales como al mismo tiempo hay un referéndum muy importante que puede definir la política de este país suramericano. Un poco para entender qué está pasando en Ecuador e incluso de cara a los migrantes, a las personas ecuatorianas que viven en Europa y particularmente aquí en el Reino Unido, pues queremos entender qué ocurre allí. Y precisamente para hablar sobre este tema estamos invitando a conversar a Jorge Moreno. Él fue cónsul general de Ecuador aquí en Londres y tiene un trabajo político muy interesante del cual queremos también conversar. Bienvenido, Jorge, a Express News Noticias. Gracias, María Victoria, por la invitación y la oportunidad de manifestar participar en este programa principalmente y transmitir la información en relación a las elecciones en Ecuador. Como tú has dicho, son elecciones principalmente locales en donde se eligen alcaldes, prefectos, concejales, consejeros en los diferentes niveles y también se eligen 7 consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto en Ecuador es considerado el quinto poder porque este consejo es quien elige las autoridades en el Ecuador. En la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las superintendencias de compañías, de bancos, elige la Fiscalía. Entonces es un poder que está pensado de esta forma, ¿no? Previamente, estas autoridades se elegían por parte del gobierno, por parte de la asamblea, y daba paso digamos, a ciertos conflictos, ¿no? Entonces, haciéndolo de esta forma, por méritos, por concursos, se elige a las personas más adecuadas en los diferentes ámbitos. Y entonces esto es lo que también se vota. Se vota esos 7 consejeros para que luego se proceda de esta forma. Muy interesante el proceso electoral de cara a estas elecciones que se realizarán el 5 de febrero. Una semanita nada más queda para que esté completo. ¿Por qué es importante este proceso del 5 de febrero? Es muy importante, primero porque son votaciones locales en el Ecuador, como digo, los consejeros para este poder de la estructura del Ecuador, y adicionalmente hay una convocatoria, una consulta popular que promueve el presidente Lasso, y en donde también los migrantes ecuatorianos votamos. Votamos en la consulta popular y en la elección de estos 7 consejeros consejeras, perdón, para en este 5 de febrero. Y es importante, pues bueno, pues porque siendo migrantes nosotros tenemos el derecho a votar desde hace mucho tiempo y de hecho a participar en lo que significa pues las decisiones del Ecuador y estar presente en esas decisiones, ¿no? Sí, ahora dentro de este proceso, además de las autoridades locales, hay un referéndum con 8 preguntas que está pidiendo el presidente Guillermo Lasso, que son determinantes de alguna manera para cambiar la estructura política, para cambiar son las decisiones. Y también, por supuesto, se está viendo como un referéndum casi de imagen para el presidente Guillermo Lasso, quien inició su año presidencial en el 2021 muy bien, con el 73% de popularidad, pero que ha estado afectado por todas las políticas, tanto por alrededor de la pandemia de COVID-19 como otro tipo de políticas económicas, y en este momento su popularidad ha bajado muchísimo. ¿Qué análisis puedes hacer en cuanto a este referéndum, la importancia de cara al gobierno y de cara a estas decisiones que salgan del referéndum?
Sí, efectivamente, la popularidad del presidente Lasso es muy baja. Ya desde hace prácticamente inmediatamente después de asumir el poder ha ido bajando y en ese momento el 80% desaprueba su gestión. Y la consulta electoral es una consulta engañosa porque principalmente a través de dos preguntas intenta ocultar o intenta engañar al país con diferentes temas, incluso reduciendo derechos, principalmente a las provincias más pequeñas y también a los migrantes. Como tú, no sé si tú sabes, María Victoria, los migrantes ecuatorianos tenemos representación en la Asamblea del Ecuador. Tenemos 6 asambleístas que están distribuidos en 3 circunscripciones. 2 de ellas son de Europa, Asia y Oceanía. Y con esta modificación que quiere hacer para reducir el número de asambleístas, los migrantes nos quedamos sin representación. De 6 que tenemos pasaríamos a cero representación. Y esto no es posible, esto es regresivo. O sea, en tema de democracia, los derechos nunca pueden ser regresivos, tienen que ser progresivos, ¿no? Entonces, por eso es que estamos en contra de esta consulta popular. Otro de los temas es también, como te decía, eliminar las responsabilidades, la potestad para que este Consejo de Participación Ciudadana elija esas autoridades, sino que el gobierno, en este caso el presidente, a través de ternas y ciertos mecanismos, el poder designar las autoridades, a lo cual nosotros consideramos que no es posible, porque la misma persona que estas autoridades deben ser elegidas de forma independiente y cómo es que estas autoridades que tienen que hacer control y vigilar las actuaciones del gobierno sean elegidas por el mismo presidente. Entonces, sí. Bueno, estamos conversando con Jorge Moreno. Él es político, obviamente, y ha venido trabajando desde hace varios años con el proceso migrante, primero como cónsul general de Ecuador en Londres y ahora desde la parte privada y también desde la parte política. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de esta entrevista tan interesante sobre la situación que se vive en Ecuador y el trabajo que se puede realizar también desde el punto de vista migrante en medio del proceso electoral que se vive en Ecuador y cuando se concluirá el próximo 5 de febrero con las elecciones regionales en ese país. Ya regresamos. Ha llegado la aplicación Express TV de Express News, disponible en todos los dispositivos móviles. Disfruta de la mejor programación musical las 24 horas del día y contenido en español generado desde las Islas Británicas, con un formato de fácil acceso y sin costo alguno. Descárgala desde tu celular digitando Express TV Español. Express TV, la mejor opción para estar informado. Y bien, estamos de vuelta en esta entrevista con Jorge Moreno. Él fue cónsul general de Ecuador aquí en Londres y viene haciendo ahora un trabajo político de cara a la comunidad migrante en Europa. Bienvenido nuevamente a Express News Noticias, Jorge. Gracias, María Victoria. Conversábamos un poco de las cosas que se están viviendo en el Ecuador y este proceso electoral del 5 de febrero. ¿Podríamos un poquito hacer el resumen para las personas que se están incorporando a esta hora, de lo que significa este proceso electoral que se realiza el 5 de febrero, tanto en Ecuador como en el extranjero y también aquí en Londres, en Madrid y en todos los países donde hay migrantes ecuatorianos? Sí, efectivamente, el 5 de febrero hay elecciones locales en el Ecuador y también la elección de los consejeros
al Consejo de Participación Ciudadana y una consulta popular. Entonces, los migrantes también votamos en estas votaciones de las dos partes del Consejo de Participación y la consulta popular. Y bueno, pues estamos inmersos en esa campaña en todo el exterior y en este caso en Europa. Un poco para entender el trabajo con los migrantes. Primero que todo, ¿qué temas son de interés para el migrante de cara a este proceso electoral que se viene el próximo 5 de febrero? El tema con los migrantes primero es en relación a la pregunta 4 que nos reduce derechos, eliminando prácticamente los 6 asambleístas a 0. Luego de eso es también una valoración que se hace a la gestión del gobierno del presidente Lasso con la atención a los migrantes, con la atención consular. Y esto ha sido una degradación de los servicios consulares muy evidente para los migrantes, quienes lo han podido evidenciar en todos los consulados del mundo, en todos los consulados del Ecuador. Anteriormente se tenía una política de atención al migrante a diferentes niveles. Primero con un servicio de excelencia, de prontitud, y esto ha sido prácticamente desmantelado. Los costos de los trámites consulares han subido. Conseguir una cita consular para una gestión se tarda muchísimo tiempo, y los diferentes programas y servicios que habían para atender a los ciudadanos en diferentes partes también se han desmantelado. Por ejemplo, un ejemplo es que, digamos, en España había un servicio de atención legal para quienes tenían problemas con las hipotecas. En Italia había un programa de atención a familias que tenían problemas con los servicios sociales con menores. Eso ha sido eliminado, y entonces estas familias y estas personas se encuentran, digamos, en desprotección. Y eso, los migrantes están haciendo también un análisis de esos servicios, y obviamente no están de acuerdo con la gestión del presidente Lasso, además de las preguntas que también son regresivas para nuestros derechos. Ahora hablábamos del representante asambleísta. ¿Qué papel tendría o tiene el representante asambleísta para los migrantes? ¿En qué se beneficia un migrante de tener ese representante? Nos beneficiamos pues porque son los representantes, los delegados nuestros ante la Asamblea para todo el tema de promulgación de leyes, de control a las autoridades, y digamos, sin tener esta parte, como mencionaba antes, todos los servicios consulares y las responsabilidades y funciones que tienen las misiones diplomáticas en el exterior por velar de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, tienen que también tener su control y también hacer efectivo nuestros derechos como migrantes en las diferentes leyes que hay en el Ecuador. Anteriormente se trabajó en un plan horizontal que cubra todos los aspectos migratorios en las leyes del Ecuador. Sin embargo, para no dejarlo como una política de gobierno, sino como una política de Estado, que esté plasmado en las leyes. Sin embargo, últimamente, bueno, en el anterior gobierno de Lenín Moreno y en el gobierno actual de Guillermo Lasso, hemos visto que no se están cumpliendo esas leyes, y por eso es que es necesario más aún tener representación en la Asamblea para eso, pues para velar y proteger nuestros derechos. Ahora, un poquito ya aquí la comunidad pregunta,
¿Qué debe hacer para ir a votar? ¿Quiénes tienen derecho a votar en este proceso electoral, tanto en el caso de Ecuador, pero fundamentalmente en nuestros países como migrantes? ¿Qué tienen que hacer los ecuatorianos para ir a votar? Sí, aquí en este punto es muy importante porque hasta las últimas elecciones todas las votaciones en el exterior eran de forma presencial. Sin embargo, en esta ocasión, el 5 de febrero, hay dos partes. La una que va a ser de un voto telemático, que no hay que acudir a ningún recinto a votar, sino que se lo hace a través del teléfono, del computador, a través de un registro. Y esto incluye Londres. Eh, y el voto presencial, que es mayoritariamente se lo hace en España y en la ciudad de Milán, y el resto de países y de ciudades en Europa se lo hace de forma telemática. Entonces, en este caso, en esta oportunidad, invitar a los ecuatorianos para que se registren. Tienen derecho a voto todas las personas que se hayan registrado principalmente, bueno, pues en el registro electoral inicial y ahora en el registro electoral telemático, para que hagan ese proceso de cambio al voto telemático y puedan el día 5 de febrero votar. Entonces es importante que cumplan este paso. La función en este caso del consulado del Ecuador en Londres, como delegado del Consejo Electoral de Ecuador, que lleva adelante el proceso de votaciones y bueno, pues es quien tiene la responsabilidad de llevar adelante todo esto. Pero, sin embargo, en mi función ahora política y previamente como cónsul, es mi invitación a todos los ciudadanos ecuatorianos y ciudadanas ecuatorianas para que se inscriban, participen, se informen y acudan a votar informados y con responsabilidad con sus familias y ciudadanos en el Ecuador. Bueno, y ya para cerrar, estamos conversando con Jorge Moreno, ex cónsul general de Ecuador aquí en Londres, y un poco dentro de eso, ¿cómo hacen los ecuatorianos? Los que no se hayan registrado todavía tienen tiempo porque quedaban menos de una semana para las elecciones, o una semana, sí. Sí, el registro para el voto telemático es todo online, no lo pueden hacer incluso el mismo día de las votaciones. Em, y es un proceso, digamos, un poco técnico, ¿no? Porque hay que registrarse con el pasaporte, hay manuales, el consulado ha puesto a disposición y el Consejo Electoral ha puesto a disposición manuales de cómo proceder. Y lo pueden hacer, o sea, no es complicado, pero hay que hacer ese paso para el día 5 de febrero, asimismo, recibir el email que acceda al sistema para que puedan votar. Entonces, esa es mi invitación y luego también mi invitación en España y en Milán para que acuda presencialmente, en este caso, a los recintos electorales y puedan hacer uso de su derecho al voto. Bien, muchísimas gracias. Estamos conversando con Jorge Moreno, es cónsul general de Ecuador aquí en Londres y quien tiene este trabajo ahorita político en medio de la campaña electoral que se está realizando para las elecciones del 5 de febrero en Ecuador y también en los países donde hay migrantes ecuatorianos. Un saludo, muchísimas gracias, Jorge, por tu atención y por toda esta información tan importante para la comunidad ecuatoriana en Europa y principalmente aquí en el Reino Unido. Gracias, María Victoria, a ti y gracias a Express News por ser un medio de información también latino. Yo creo que esta información es muy importante, pertinente en este momento y gracias por darme la oportunidad de expresar mi opinión y compartirla con los ciudadanos. Gracias.